Muchas gracias por la introducción, por la invitación a los amigos de Cato, de la Fundación para el Progreso. Es un placer estar acá. Ahora, yo pensaba, ¿debo agradecer o no? Porque me han puesto ante una tarea que no es de lo más agradable. Yo tengo que amargarle la tarde a ustedes, hablando del totalitarismo, de todo esto, entonces... Pero por suerte que mañana tengo una charla que es distinta, que es sobre qué significa ser liberal. Que espero que sea la parte agradable y simpática, cosas que me recuerden bien. Así que el orden por lo menos está bien. Y bueno, me dedico a lo que me encargaron, que es hablar de la tentación totalitaria. Y voy a tratar de ceñirme al tema, la tentación totalitaria. No voy a entrar tanto a hablar de las condiciones, de la historia, del totalitarismo, etc. Sino que yo quiero hacer algunas reflexiones bastante personales, algunas acerca de la fuerza de atracción que tienen las ideas totalitarias. Ideas como las que representa el comunismo, como las que representó el nazismo, como las que representa hoy día el islamismo, que son las tres grandes ideologías totalitarias del siglo XX y algunas que sobreviven todavía en el siglo XXI, especialmente el islamismo, pero quedan restos también de las otras. Han sido movimientos de masas impresionantes. Han movilizado una energía humana, tanto de gente del pueblo como de la intelectualidad, de todos los sectores sociales, que es extraordinario. Por lo tanto, es importante preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Claro, sobre todo viendo los resultados, lo que ha pasado, el terror que han implicado estos regímenes, uno dice, ¿qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Y qué es lo que los convierte después, si llegan al poder, en verdaderos verdugos de sus pueblos? Todo ese fenómeno es extraordinariamente intrigante, para mí muy importante, porque yo fui un marxista, comunista, o más que comunista, los comunistas eran reformistas para mí en mi juventud, yo era de la izquierda guerrillerista, etc. Por lo tanto, yo viví de esa bebida y muchísimo, y creí profundamente, sin ninguna duda, o sea, yo me entregué completamente a la causa del comunismo, de la revolución, y a partir de eso, claro, que uno tiene una experiencia sobre la cual hay que reflexionar, y sobre la que yo he reflexionado bastante. De hecho, mi tesis doctoral, como Axel mencionaba, trata estos temas, claro, en perspectiva histórico-filosófica, citando a Hegel y a todas esas cosas que hay que hacer para sacarse un título de doctor, pero era un intento de comprender a mí mismo qué pasó, por qué creí en estas cosas, por qué este tipo de ideas llevan a lo que llevan siempre, indefectiblemente. Nunca terminan de otra manera que como han terminado todos los intentos o todos los que han logrado tomar el poder en nombre de estas ideologías. Así que esa fue una reflexión bastante larga que yo hice fundamentalmente en Suecia, varios años, en una biblioteca por ahí, pero si bien yo estaba físicamente en la biblioteca, mi mundo mental estaba en Chile, en la experiencia de haber vivido esta época revolucionaria. Ahora, por supuesto que antes de entrar a mi relato, a lo que a mí me interesó, lo que a mí me llevó a compartir esta idea, tengo que decir que hay muchas otras posibilidades de explicar la tentación o la atracción de los regímenes totalitarios. Por tanto, para nombrar algunos casos, o sea, quien quiera leer una obra fundamental sobre esto debiera leer La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, que sienta una tesis que yo considero que es muy importante. Y es una tesis un poco sorprendente para los amigos de la libertad, porque lo que Popper dice allí es que la marea totalitaria del siglo XX es una reacción al avance de la libertad. Es la sociedad abierta que irrumpe por primera vez en el mundo, en la historia humana, constituyéndonos en seres libres que actuamos libremente, la que crea justamente por su libertad un desorden, un cambio, prácticamente destruye todos los órdenes tradicionales, las creencias, las jerarquías, todo aquello que estaba establecido. Va siendo erosionado porque la gente es libre de criticar, de pensar, de creer, de no creer, de inventar cosas, desafiar los monopolios, etc. La libertad es una fuerza tremendamente disruptiva, revolucionaria. Y la tesis de Popper es que ese paso del ser humano
cuesta. Que hay una tendencia, especialmente si las cosas no andan bien, como a veces no andan bien, pensemos en Alemania en su tiempo, en fin, hay muchas situaciones, de volver a la tribu, a lo que él llama la sociedad cerrada, la sociedad predictible, del orden, donde no somos libres, pero tenemos una comunidad en la cual creemos al menos que podemos confiar. Y él ve el totalitarismo como un renacimiento del tribalismo en una escala, con una violencia, con una fuerza inusitada. Esa es la tesis de Popper. Por supuesto que eso hay que considerarlo, yo creo que es muy, muy importante, porque tenemos ese conflicto entre libertad y gregariedad y comunidad, tribu, dice Popper. Yo creo que ese conflicto es importantísimo. La libertad no es gratis, cuesta, es arriesgada. Tenemos todo el tiempo que estar despiertos, porque si no, perdemos desde la novia y la polola hasta el trabajo, si no estamos luchando por lo que tenemos. Y de repente la gente dice, ¿hasta cuándo todo esto? Dennos un orden controlado, dennos un tipo que nos maneje esta cosa, un Führer, un líder, un partido que nos ponga orden y que no estemos mañana amenazados porque los chinos descubren tal cosa o porque mi vecino me saca el polola, mi novia, lo que sea, etc. O sea, queremos la predictibilidad. Y es importante. Otros autores muy interesantes, que los nombro solamente, son aquellos que no han... Si Popper pone el acento en la irrupción de la sociedad abierta y la libertad, hay toda una tradición teórica que pone el acento en la irrupción de la modernidad como conjunto de fenómenos. Entre ellos, la urbanización, la salida del ser humano de pequeñas comunidades locales, donde existe la pequeña tribu, la comunidad, la predictibilidad, a una sociedad grande, de ciudades, con una vida anónima. Esto, hay un sociólogo, este hombre es un padre de la sociología, por lo tanto no existía la sociología todavía, que se llama Ferdinand Tönnies, que escribió en 1885 un libro que es muy importante, que se llama Comunidad y Sociedad, Gemeinschaft y Gesellschaft, que son los dos términos que han quedado en la historia conceptual de la sociología. Y él dice, la modernidad es el paso de la comunidad, de esos pequeños mundos, a este mundo grande. Y él dice, el problema de la modernidad es cómo podemos vivir en sociedades de desconocidos, donde no tenemos todo eso que nos une, desde el cura local, la religión compartida, que nos conocemos, etc. ¿Cómo vivimos con extraños? Y él veía un gran problema, y esto ha sido después pensado por muchas otras personas, en gran parte forma el fundamento, diría yo, de la reflexión de aquella persona que ha sido la que ha escrito la obra más célebre sobre el totalitarismo, que es una mujer de origen judío alemán llamado Hannah Arendt, que tiene una tremenda obra que se llama Los orígenes del totalitarismo, o como ella dice, de la dominación total. La verdad que el título original es sobre los orígenes de la dominación total. Con lo cual esa fue su forma de definir el fenómeno totalitario. El totalitarismo es un tipo de movimiento político que busca no instaurar una dictadura, ni un régimen autoritario como el que conocemos montones, sino que busca la dominación total, o sea, abarcar todo, desde la vida económica, la vida familiar, hasta la vida mental de las personas. O sea, tiene una proyección en la vida social que es infinitamente más grande que los regímenes autoritarios, las dictaduras, etc. Ahora, ella estudia fundamentalmente el nazismo y el estalinismo como los fenómenos, claro, que en su época eran los más claros del totalitarismo. Y ella dice, esto tiene que ver con la soledad de la sociedad moderna. Este es especialmente su análisis de la sociedad alemana. Incluso se puede
resumir parte de su idea cuando por ahí se dice: el nazismo es la suma de las soledades. Estos hombres solos, sin comunidad, metidos en sus pequeños apartamentos, en ciudades, con desconocidos, sin vínculos, sin lazos, sin comunidad, que buscan en este movimiento que les ofrece la comunidad de la raza, todo totalitarismo propone siempre lo mismo: la comunidad, una comunidad absoluta, total, sea la comunidad del comunismo, la del nazismo, que es una comunidad racialmente fundada, o sea la del islamismo, que es fundada en la vuelta a la famosa comunidad originaria del profeta, etc. En eso son todos iguales, y en muchos más aspectos. Voy a nombrar después algunos de ellos. Por lo tanto, ella ve en una situación especial cómo este difícil paso a la modernidad puede traer una reacción también, de crear una comunidad que nos una. Estos extraños, esta gente sola, se une en un movimiento que tiene una carga psicológica extraordinariamente fuerte, que nos crea una comunidad. Y la verdad es que cuando uno especialmente analiza el nazismo, uno ve que incluso estéticamente, en su forma, es la creación del movimiento y la comunidad. Hitler tiene algunos razonamientos muy extraordinarios al respecto, especialmente cuando él habla de: en mi lucha le dedico un capítulo al orador, a la palabra, que siempre dice: yo domino la palabra y con la palabra domino a la gente. Cómo él termina sus discursos, él maneja muy bien, dice: yo termino para que la gente salga imbuida de la comunidad, para que sean muchos, no sean más solos, se van con toda esta masa que ha estado, digamos, en esta especie de misa extraordinaria que eran las reuniones nazis. Y vaya, y por eso aquí siempre tiene que estar marchando, moviéndose, tiene que estar con otros, nunca solo, porque esa es la esencia de este mundo. Bueno, no me meto más en eso, pero podemos volver si ustedes tienen preguntas al respecto, lo que sea. Por tanto, ahí hay dos obras que yo les recomiendo: La sociedad abierta y sus enemigos, y la obra de Hannah Arendt, que es Los orígenes del totalitarismo. Ambas están en español, así que son accesibles y en fin, son líneas de análisis. Mi experiencia, lógicamente, que es muy distinto de esto, porque yo lo viví, no lo estudié. Y cuando uno lo vive y es atraído y se enamora de ciertas cosas, no está buscando la explicación ni la quién era allá, sino que es un sentimiento que se crea. Y eso es lo importante: explicar un sentimiento que te puede llevar después a ser parte de este tipo de movimiento. Esto también me da una perspectiva un poco distinta de, ya sea ese análisis más distanciado que tiene el sociólogo, el psicólogo, el historiador, y también de los críticos de los movimientos totalitarios que lo ven desde el otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me tocó, yo soy nacido en el año 50, nací con la Revolución Cubana, cuando es el año 59, o sea, entré a la juventud con la Revolución Cubana. Yo en mi casa teníamos unos long play, esos viejos discos grandes así, con la segunda declaración de La Habana. Mi madre era socialista, era marxista, era leninista, era todas esas cosas. Yo tenía que ser milista, o sea, tenía que ser más extremo, era prácticamente inevitable. Y ahí estábamos, escuchando Fidel Castro, de este discurso, realmente una cuestión que no dejaba nada afuera, se separaban los pelos de punta porque estaba totalmente metido en estas ideas. Ahora, esa experiencia hace que mi análisis de esto, del comunismo por lo menos, no lo diferencio de los otros, pero mi vivencia es la del comunismo, de las ideas comunistas radicales. No tiene que ver con una premisa que es común en los análisis de los adversarios, que dicen un poco: esa es gente mala, que se juntó para hacer maldades. Son ambiciosos, quieren el poder, quieren un montón de cosas de ese tipo. Entonces todo es muy fácil, porque si son gente media rara, media mala, media tonta, atávico,
que se juntan en un partido, claro que hacen el mal. Ese análisis realmente es casi pedestre. Mi vivencia es que no son malos. Se transforman en muy malos. Pero entran, las ideas que tienen no representan un deseo ni de hacer maldad, ni de conseguir pequeñas ventajas, sino que son seres que se entregan totalmente a una idea que ellos creen que es una mejoría para el mundo, para la humanidad. Son altruistas, por decirlo así, en un concepto que es bien discutible, pero esa es mi vivencia. Son no solamente buenos, son verdaderos monjes modernos, entregados completamente a lo que para ellos es salvar la humanidad. Esa fue mi madre. Mis amigos, mis compañeros, algunos murieron también en todo esto, si después de todo estamos en Chile. Ese fui yo cuando era joven. Ninguno de ellos podía yo haber visto que estaban ahí por ganar unos pesos más. O por el poder en sí mismo. Estaban por algo mucho más importante. Y porque estaban por algo mucho más importante, entregaban sus vidas. Las 24 horas del día. Eso no lo hacen los oportunistas, eso no lo hacen los carreristas, eso no lo hacen los frescos ni los sinvergüenzas. Eso lo hacen solamente aquellos que se creen realmente en estas ideas, las creen de verdad y se entregan completamente. Tienen un alma religiosa, esa es la verdad. Porque en todos estos movimientos estamos hablando de movimientos profundamente religiosos, que movilizan lo más íntimo del ser humano. Así que esa es mi perspectiva y mi problema, lo que me llevó a estudiar en Lund muchos años, etc., es entender cómo lo que yo he llamado la bondad extrema, la voluntad de crear un paraíso en la tierra, de hacer el bien definitivo a la humanidad, de sacarnos de todos los males, de la opresión, de los conflictos, de toda desarmonía, cómo esa voluntad, que yo llamo la bondad extrema, lleva a la maldad extrema. Ese fue para mí el problema. O sea, comprender cómo incluso la mejor gente puede llegar a ser la peor gente. Porque eso es mucho más complicado. A mí me parece más. O sea, era la única perspectiva que yo podía adoptar desde mi vivencia, pero que era extraordinariamente desafiante y complejo. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo nos transformamos en verdugos, en asesinos de masa, cuando queríamos crear el paraíso en la tierra, la armonía, la felicidad, etc.? Bueno, a ver si llego a explicarle un poco cómo pasa eso a través de mi atracción, lo que me atrajo en el marxismo, en el comunismo. Lo primero, ya lo he mencionado, lo evidente, es esta oferta extraordinaria, que es la base de todo totalitarismo, de recrear el mundo. Esa es la idea básica. Reinventar el mundo instaurando un paraíso terrenal. Puede ser el paraíso de la raza superior, o de la religión superior, o del comunismo, lo que sea, pero esa es la oferta fundamental. Una oferta que les puede parecer a muchos delirante, pero que si uno se la toma un poco más en serio, es una oferta realmente extraordinaria. Si te llegas a convencer de que es posible construir un paraíso aquí y ahora, que está en tus manos hacerlo. Y esa es la propuesta básica de todos estos movimientos totalitarios. Ahora, cuando ellos dicen recrear el mundo, están apelando a una idea muy vieja, a la más vieja de las ideas y de los deseos del ser humano. Aquí hay mucha gente cristiana, ¿no es cierto? Todos prácticamente tendrán alguna ligación con el cristianismo. Díganme, el paraíso, ese que está en el cielo, ¿habrá propiedad privada allí? No, en serio, piénsenlo. ¿Habrá lo tuyo y lo mío? ¿O solamente habrá lo nuestro, lo común, lo compartido? ¿No nos disolveremos en una esencia común que es Dios, etcétera, etcétera? ¿No es por eso que estamos rezando y penando y todas estas cosas? ¿No es esa la historia que nos hizo venir al Valle de Lágrimas para conquistar algo? Que se llamaba, no una sociedad así, así, en el cielo, no, el paraíso. Esto es importante.
Porque estas ideologías no lanzan un volador de luces en el aire, apelan a una nostalgia, un sentimiento, una búsqueda que es la más humana, la más profunda, y por eso mismo tan peligrosa. Y está en la idea del nirvana, y está en cualquier propuesta religiosa, tiene en algún momento la propuesta de la restitución del ser humano a una vida donde termina el sufrimiento, las peleas, lo tuyo, lo mío, las clases, las diferencias. Pasamos todos a ser parte de ese yo colectivo, ese nosotros, con la divinidad del Creador, etc. Había unos griegos muy simpáticos, se llamaban los neoplatónicos, que decíamos que éramos ángeles caídos y que toda nuestra lucha era para volver a aquella, digamos, aquel reino celestial de donde habíamos caído. Bueno, esta es la propuesta que hace el comunismo. Ahora, junto a esa propuesta hay otra propuesta que es igualmente importante y más peligrosa casi que la primera, que es la reinvención del ser humano mismo. La creación de ese mundo paradisíaco está pensada a través de la creación de un nuevo tipo de ser humano. Nietzsche lo llamó el superhombre, Che Guevara el hombre nuevo, Trotsky también, etcétera, etcétera. Y es lógico. No vamos a vivir nosotros seres egoístas, vulgares, tramposos, libidinosos, todas esas cosas, en el paraíso. Los santos, que no son muchos, están para eso. Y los que lo han pasado muy mal acá tal vez han hecho penitencia suficiente. Pero en toda esta idea, está esa idea que es fundamental en el pensamiento, en todos los pensamientos totalitarios. Y que es la más peligrosa porque nos lleva a pensar en que el ser humano tal como existe debe ser corregido radicalmente, y el que no pueda ser corregido, que será la mayoría, debe ser de alguna manera destruido para ser reemplazado por estos hombres ángeles que van a poblar el nuevo paraíso terrenal. Y este es un pensamiento que está muy vivo en todo el marxismo. Esto del hombre nuevo de Che Guevara no es más que una repetición de un pensamiento muy profundo, la renovación del ser humano. Por eso cuando estos movimientos llegan al poder y se enfrentan con los hombres tal como son, tienen que poner un ataque masivo de destrucción, de depuración, de reconstrucción, de reeducación, y lo hemos visto de la forma más espantosa. Piensen ustedes lo que fue la revolución cultural en China, un intento de borrar toda la historia, donde bastaba que saber tocar el piano para tener que ser castigado y reeducado. Había que partir de cero, tabula rasa, seres humanos sin mancha de la historia, para hacerlos como había que ser para poblar ese mundo ideal. Ahora, estas dos ideas, lógicamente, van asociadas a una tercera idea, que es la idea de la revolución, que es una idea también de origen religioso. Si alguno de ustedes todavía lee la Biblia por ahí, habrá leído el Apocalipsis y sabrá lo que pasa antes de que vuelva el reino de Cristo, o sea, que se instale el cielo en la tierra, que es el famoso milenio que nos promete la Biblia. ¿Qué pasa? Que hay una batalla feroz, que hay unas batallas contra el anticristo que son increíbles. Hay una famosa batalla que se llama el Germagedón, donde se enfrentan finalmente las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y en ese enfrentamiento colosal surge la nueva humanidad. Y este es el pensamiento básico de todas estas ideologías. Tienen que pasar por la lucha, por la sangre, por el fuego. Marx lo dice muy bien en una de sus obras tempranas, donde él dice: la revolución no solamente es necesaria para derrocar el sistema que existe, sino para crear masivamente un ser humano nuevo. Tiene que pasar por eso.
para que aparezca este ser humano capaz de crear esta nueva humanidad, esta nueva sociedad. Esa es la tercera idea. Ahora, junto con eso, en el marxismo especialmente, hay una idea que es muy importante y quizás lo diferencia ya sea del nazismo o del islamismo. La idea de la necesidad histórica. El marxismo tiene toda una teoría que dice que esta revolución no es una obra de la voluntad, del antojo de que se nos ocurrió, sino que hay todo un proceso histórico que lleva por necesidad a que aparezca el comunismo. Esto es un poco raro y contradictorio. Si por necesidad va a ocurrir, ¿para qué tenemos que hacer la revolución? ¿Para qué nos tenemos que interesar? Si viene de todas maneras. Extrañamente es así. Bueno, tal como la Biblia, después de todo, si lo que va a pasar está dicho y va a pasar. Pero por algo que han habido miles de movimientos cristianos militantes cuando creen que viene el fin del mundo. Se hacen parte de este momento extraordinario de recreación del mundo. Y la revolución, tal como está pensada, tiene todos los rasgos del Apocalipsis. En su violencia, en su enfrentamiento, en la aniquilación del enemigo, de una parte de la humanidad. Que es muy importante todos estos pensamientos. O sea, la idea de la depuración que se expresa en la matanza de los judíos, de la eliminación de todo ser humano que no fuera aquel que iba a ser la nueva raza en el nazismo, o de todos los enemigos del comunismo, ya sean pequeños burgueses, burguesas. En el marxismo hay una larga lista de personajes a destruir, a reeducar, a depurar. Todo eso no es ninguna casualidad. Esta idea de la necesidad histórica se conecta con una quinta idea, que para mí fue muy importante. La idea de que el marxismo, que es la teoría del comunismo, digamos, comunismo, tal como lo conocemos, es una ciencia que entiende el secreto de la historia. Esto es sumamente importante porque ninguna gran doctrina revolucionaria puede existir durante largo tiempo si no tiene una idea de un conocimiento oculto y superior, solamente accesible para algunos. Es la teología del marxismo, tal como la teología de nuestra religión. Había un texto, el catecismo para el pueblo, y después estaba la teología, o sea, el verdadero conocimiento de Dios, su obra, etcétera, etcétera, para algunos. Esos algunos son los intelectuales. Y los intelectuales son fundamentales para que estos movimientos tengan un éxito duradero, se organicen, sean eficientes, sean capaces de juntar grandes fuerzas. Cuando no existe un atractivo para el grupo intelectual, estos movimientos pueden existir, pero son muy pasajeros. Y los conocemos en distintas épocas. En la Edad Media había muchos de estos movimientos, pero no tenían esa capacidad de atraer la intelectualidad. El marxismo tiene toda una apariencia de ciencia, de intelectualidad. Y los marxistas se leen a Hegel, efectivamente, los que quieren ser parte de esta especie del sacerdocio del marxismo. Y leen el Capital. El Capital son una cantidad increíble de páginas. Yo lo he leído, imagínense. Explica las cosas más y uno no sabe para qué lo está leyendo. Excepto una cosa. Uno cree que allí en esas páginas está el secreto de la historia. Y que entendiendo el Capital uno iba a entender todo lo que ocurría. Bueno, eso ya me ocurrió a mí a los 14 años, leí el Manifiesto Comunista y pensé que había entendido todo. Yo recuerdo el sentimiento de superioridad, de poder que yo recibí cuando leo este texto y entiendo que la historia es la historia de la lucha de clase y que ya lo sé todo porque viene del comunismo primitivo, pasa por aquí, sigue para allá y va para acá. Y de repente yo llego a mi colegio y me siento con mis amigos que todavía jugaban a las bolitas o andaban leyendo el Superman. Yo les digo, bueno, hablemos de la historia ahora. Y de pronto yo tenía algo, un poder extraordinario, realmente. Y
Y claro, como uno tiene esa faceta intelectual, ¿no?, se fascina por esto. Tengo la clave. Bueno, como los teólogos de la Edad Media, los que creían que habían entendido a Dios, un pedazo de Dios, menos de Dios, que siempre habían entendido aquello que la masa nunca podía entender. Y por eso que a la masa no se le permitía ni siquiera leer la Biblia, porque no se permitía tener Biblia. Después se permitió las Biblias comentadas, como son las que tenemos hoy día, porque hay que comentarlas harto para que la gente común y corriente no entienda más las cosas. Comentadas por los que sí entienden bien las cosas. Este pensamiento es muy importante porque establece la base de del sexto componente de la ideología marxista, que es aquel que finalmente introduce en toda su fuerza Lenin. La verdad es que hasta ahora nos hemos movido en un universo que podría ser el universo de Marx, el creador del comunismo moderno. Pero este universo no hubiese jamás llegado a ser un movimiento con poder revolucionario y de tomarse el poder si no hubiese existido aquel personaje que se llama Lenin. Porque Lenin crea la herramienta, el instrumento por el cual se puede llegar a tomar el poder y crear un sistema totalitario, que es el Partido Revolucionario, el Partido Leninista. Marx nunca anda ni cerca de esta. Es demasiado, no sé, demasiado burgués, dirían los marxistas, o cosas así. No, aquí encontró, bueno, es como Cristo que encuentra a su San Pablo, que le organiza la iglesia, que le monta el aparato, que lo transforma en una fe militante, real, de a pie, capaz de construir iglesia. Esa es la relación entre Lenin y Marx. Ahora, esta relación tiene mucho que ver con lo anterior porque parte de esta idea de que hay un pequeño grupo de elegidos, estos que entienden, estos que conocen el secreto, la comunidad de los que saben la ciencia de la historia de lo que va a ocurrir. Ese pequeño grupo es lo que Lenin va a entender como el núcleo de la revolución venidera. Él no va a las masas, a los obreros, a los campesinos nunca le hicieron caso en Rusia, además. Todo su esfuerzo inicial es por captar aquello que en Rusia se llamaba la inteligencia. Un pequeño grupo de intelectuales, y ahí están los Trotsky y toda esta gente que son bastante brillantes, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Y él dice, si estos pocos se entregan totalmente, sin reparo, a la causa revolucionaria, se transforman en lo que él llamaba el revolucionario profesional. Tenemos la herramienta, él lo dice así, por la cual podremos mover a Rusia en sus cimientos, la palanca. Piensa usted que los bolcheviques, en febrero del año 17, o sea, a 9, 10 meses de tomarse el poder, son apenas 5.000 personas. 5.000 en un país de más de 100 millones de habitantes. Eran irrisorios, nada. Pero eran 5.000 hombres con una alta capacidad organizativa, intelectual y absolutamente entregados al partido. Eran hombres partido, pedazos del partido. Y esta es la idea básica del leninismo. Transformar esta élite, este grupo selecto, en un grupo que se autoelimina como individualidad y se incorpora a un cuerpo colectivo totalmente. Y esta es la característica de todo militante de cualquier movimiento totalitario. Del islamista que va a poner una bomba hoy día y se va a matar mañana, ese hombre no tiene individualidad frente a aquel movimiento, aquel grupo, aquel partido, como quiera llamarse, al cual pertenece. Toda su vida, toda su existencia, todo es parte de ello. Che Guevara lo dice con esa claridad que a veces lo caracterizaba, que el mundo del revolucionario, sus amigos, todos sus amores, todo, tiene que limitarse al marco de los revolucionarios. No puede haber nada fuera de ellos. Tiene que estar, su personalidad tiene que estar totalmente absorbida
en ese mundo pequeño. Es una secta. Es una secta con una capacidad extraordinaria de acción. A eso llegué yo. A ese llamado muy especial que involucraba ser parte de una secta de los elegidos, no de cualquier cosa, porque yo era un intelectual en potencia, porque yo me creía más de lo que seguramente era y lo que soy. A mí no me iban a llevar a estar ahí con haciendo cualquier cosa. No, yo no era para estar en la iglesia rezando el Padre Nuestro. Yo era para hacer teología. Y me embarqué en ese proceso, que implicaba además que yo, imagínense un niño de 16 años, 17 o 15, podía cambiar el mundo. Y yo tengo que reconocerles que esa vivencia tiene una fuerza que yo nunca más voy a experimentar en mi vida y no quiero nunca más experimentarla tampoco. Imagínense lo que es creerse realmente que eres parte del grupo de los elegidos para cambiar la historia de la humanidad aquí y ahora y construir el paraíso en la tierra. Y creértelo de verdad. Cuando vives en eso, vives en otro mundo. Radicalmente en otro mundo. Y aquí viene el problema más serio de todo esto, que es la séptima cuestión, el séptimo pecado capital, diríamos. Cuando tú vives en eso, cuando crees en eso y te haces parte de ese tipo de movimientos, tu relación con el mundo, con los seres humanos que te rodean, cambia radicalmente. Los ves como inferiores, como objetos. ¿Por qué? Porque tú estás liberando a la humanidad y creando el paraíso. Si ese no entiende, pobre tipo. Yo me recuerdo cuando tenía 6 años, me subía a una micro y miraba alrededor mío diciendo, esto no entienden nada. Aquí va el Salvador del mundo y todos estos pelotudos aquí dando vueltas. Y si me decían, oye, mira, a ese hay que sacrificarlo, pero lógico, ¿qué vale usted? 1, 2, 3, 100, 1000? Cuando estamos cambiando el destino de la humanidad. Che Guevara lo dice también, que importa el destino de un hombre, o incluso de todo un pueblo, si está en juego el destino de la humanidad. Eso lo dice en el mensaje de la Tricontinental. El mismo mensaje donde él dice, tenemos que convertirnos en frías, calculadoras, máquinas de matar. La máquina de matar es el militante del partido. Porque frente a ese fin grandioso, los medios son absolutamente intrascendentes. La consecuencia de este tipo de ideas, de pensamiento, de este endioseamiento del ser humano, que cree que puede recrear al hombre, a la humanidad, etc., es que la relación entre fin y medios cambia totalmente. El fin, como nunca, justifica los medios en este caso. Porque el fin es tan grandioso que cualquier medio sirve. Y de hecho, todo el pensamiento revolucionario, sea marxista, sea nazi, sea islamista, dice exactamente lo mismo. Tu obra es tan grande, tu misión es tan importante, tu destino es tan sagrado en buenas cuentas, que si te matas, que si matas 100, que si matas 1000, que si echas abajo las torres gemelas, si mueren los inocentes, no tiene ninguna importancia. Y es allí donde esta gente buena inicialmente, esta voluntad de hacer el bien, se transforma en una potencialidad de hacer el mal sin límites. Es porque creemos que nuestro bien es tan grande, tan grandioso, que estamos haciéndole tal favor a la humanidad, que llegamos a una moral que no tiene ningún otro criterio que aquello que favorece nuestra causa revolucionaria. Porque para el marxista, como para el islamista, como para el nazi, no hay ningún criterio moral excepto lo que sirve a la revolución. Nacionalsocialista o comunista o islamista o lo que sea. No hay ningún otro criterio. Cualquier otro criterio, como uno podría proponerlo, dicen que es pequeño burgués, que es tonto, que es gente que no ha comprendido.
de qué se trata. Ahora, cuando yo fui pensando en todas estas cosas que yo había vivido, y fui viendo una relación que al final llevaba a convertir a estos creyentes en la revolución, en aquello que Albert Camus, un gran francés, del cual, si pueden, lean un libro que se llama El hombre, en francés, El homme revolté, el hombre rebelde. Ahí él habla de que el siglo XX ha creado los criminales perfectos, los que matan en nombre de la filosofía y la razón, o la historia, o el paraíso, o lo que viene. Y en eso me había convertido yo. Por suerte no tuve la oportunidad de matar gente de verdad. Por suerte que no llegamos al poder, porque si hubiésemos llegado al poder, terminamos como terminan todos los que llegan al poder, basados en esta idea absolutamente demencial en realidad, respecto de lo que es la humanidad y el ser humano. Y ahí a mí me pasó, yo estaba en Lund, pensando en Lund, una pequeña ciudad universitaria en Suecia, y un día dije, pero yo no soy distinto de Stalin, de Hitler, de todos estos asesinos en masa. La verdad que para mí ese fue un pensamiento terriblemente aplastante, porque uno siempre se cree que es de los buenos y que esos son unos malos raros, un loco, y siempre tratamos de poner lo que son locos, y Hitler es loco y Stalin debe ser también. No, de pronto me di cuenta que en mí existía toda la posibilidad de ser como ellos. Más aún, de un paso más que fue lo que más me conmovió. En todo ser humano, bajo ciertas ideas y ciertas influencias y ciertas condiciones, podemos liberar un potencial de hacer el mal que es extraordinariamente grande. Algunos tienen más facilidad de hacerlo, yo era uno de ellos, como intelectual que soy, porque los intelectuales como ser extraordinariamente malos, mucho más rápido que el resto, porque nos dejamos llevar por las ideas más fácilmente. Y cuando uno piensa en esos alemanes educados, capaces de tocar el piano, de querer a sus nietos y a sus hijos, matando judíos, ¿qué pasa? Esa banalidad del mal, sí, claro, banalidad, es que nos demuestra una cosa importante, y que para mí fue fundamental en eso que para mí me llevó al liberalismo. El liberalismo para mí, y siempre lo digo, aparte de muchas otras cosas buenas, es para mí una ideología o una doctrina o ciertas ideas que tratan de contener la brutalidad humana, de ponerle barreras a este colectivismo, a estos movimientos que pueden aplastar al ser humano, que reivindican la pequeña individualidad con sus defectos, con lo que somos, y nos tratan de defender. Y para mí el liberalismo en el fondo es eso. No es ni economía, ni mercado, ni ninguna de esas cosas, aunque también lo es, por supuesto, pero esencialmente es este refugio frente a esta capacidad de hacer el mal que yo llevo dentro de mí. Es como uno sabe, mira, aquí hay una parte peligrosa, tú eres un alcohólico en realidad, pero ahora estás sobrio, trata de mantenerte ahí. Y yo reconozco la tendencia al alcoholismo muy fuerte en mí. ¿Por qué? Porque por esa capacidad de dejarse llevar por las ideas. Por lo tanto, yo dije, aquí hay que tener algo que nos protege. Y por eso para mí el liberalismo nunca trató ni de sociedades perfectas, ni de cosas así, sino que de esta resistencia, de esta rebeldía contra nuestra propia capacidad de hacer el mal de esta manera, en la cual yo estoy hablando, que no es el mal común, el mal vulgar, porque si un ladrón roba, hace lo que quiera, sabe que está robando otras cosas. Este es el mal que hacen aquellos que creen que están haciendo el bien, que es el mal más terrible, porque no tiene límites, porque estás convencido de que estás haciendo el bien. Bueno, y para volver un poco a la historia personal, yo a fines de los años 70 llegué a parte de estas conclusiones. Mi madre había llegado a Suecia, la vieja militante sindical, socialista, marxista, leninista, había estado en Villa Grimaldi, lo había pasado bastante mal. Y un día yo entro, leo,
Y al rato ella entra espantada en mi pieza y me dice: has destruido mi vida. Y claro, la diferencia es que yo todavía tenía unos 27 o 28. Ella tenía ya sus 50 y no viviría mucho más tiempo. Pero este tipo de reflexiones, todo, es intelectual, pero tiene mucho que ver con cosas que son muy, muy profundas. Una vez recibí hace no mucho un correo de un viejo camarada milista, donde me dice: Mauricio, ¿es cierto que le están diciendo que éramos criminales en potencia? Yo no le respondí. Sí, porque eso estaba diciendo. ¿Y cómo le decía que sí, a este tipo que era tan bueno y tan amigo y tan aquí y tan allá? Pero era exactamente eso que le estaba diciendo. Y lo que les querría decir a ustedes, y bueno, eso es todo. Y preguntas o lo que sea. Hola, Vanessa de Honduras, mucho gusto. Vanessa Membreño de Honduras. Me parece muy interesante toda su exposición y quisiera yo más o menos pues compartir y a la vez que me recomiendo luego en base a su experiencia cuál podría ser su pues recomendación. En Honduras tenemos ahorita actualmente el candidato presidente por el Partido Nacional, que siento yo tiene muchísimas de estas características totalitarias. Alguien que con el poder que tiene como presidente del Congreso Nacional ha intervenido la Corte Suprema de Justicia, ha intervenido la Fiscalía General de la República, ha creado una nueva figura llamada Policía Militar, haciendo esta combinación pues de la Policía Nacional con los militares, y tiene esa tendencia a ser alguien totalmente totalitario. La oposición le llama dictador, la gente tiene mucho temor, y yo quisiera saber qué podríamos hacer nosotros, qué sé yo, como sociedad civil, o qué tanto puede hacer hasta la propia comunidad internacional, en el sentido de poder generar un tipo de discusión, saber qué puede hacer la gente de Honduras, en este caso, para poder contrarrestar esto. Tenemos que llegar a la lucha y a la sangre y a vivir esto para volver a utilizar, como usted dijo, reinventarnos y ser una nueva sociedad, o qué podría ser lo peor, esperamos ya todo ya, ok, lo peor y pues a ver qué pasa. Esa es una pregunta bien difícil para mí porque, claro, me cuesta ubicarme en lo que tú dices. Pero yo creo que esto que estamos haciendo ahora es muy bueno. Es decir, ampliar nuestra capacidad de ver estos fenómenos, de relacionarlos con otros hechos históricos y comunicarlos. Los liberales no tenemos muchos otros caminos que sean acorde a lo que pensamos. La luchar con las ideas es para nosotros lo esencial, por la razón. Ahora es un combate bastante complicado porque frente al populismo, a las tendencias autoritarias, mañana vamos a hablar de ese tipo de cosas, esta democracia ilimitada que quiere, en fin, lo ofrece todo y que es capaz de arrasar cualquier libertad porque tiene la mayoría, etc. Hay muchas cosas que atentan contra la libertad. Yo creo que la historia es muy importante. Este tipo de tendencias siempre terminan mal, haciendo daño. Parece que pudieran hacernos algo beneficioso en el corto plazo, pero terminan haciendo un mal muy grande. Pero más no podría decir, no. Podemos conversar después y ver si logro ser un poco más inteligente. Yo me había comprometido a no intervenir, pero me ha parecido una exposición excepcional. A mí me ha conmovido hasta el tuétano de mis huesos. Y la factura, como fue dicha, el relato, me ha conmocionado. Yo tengo más de 60 años, así que imagínense el impacto. La pregunta es, ¿cómo se hace para dialogar
con la gente que ha marchado en esos procesos, y cuando te hacen la pregunta, en el fondo, lo que están cuestionando es su propia vida. A mí eso es lo que me parece que es la otra parte de esta colosal tragedia que es el totalitarismo, que es la vida desperdiciada. Porque cuando al final de la vida uno es consciente de lo que ha hecho, la vida ha sido una tragedia. En eso yo agrego a los dos libros que tú citaste, los 3 o 4, porque citaste tanto que tú eres un maestro de juventudes. Pero yo te quisiera recordar uno que se llama, el escritor cubano Leonardo Padura, que se lo recomiendo a todos ustedes, El hombre que amaba a los perros, que es un libro de la historia de Trotsky, de la tragedia implícita allí. Pero mi reflexión es cómo dialogas con los que fueron camaradas de ruta. Digo, yo tengo una historia que no es la misma, pero a mí muchas veces me cuesta horrores encontrarme con mucha gente con la que milité en la juventud. Y la pregunta, Mauricio, que a veces me hacen es: Ricardo, si vos tenés razón, hemos tirado al cesto de la historia toda nuestra vida. Yo creo que una base importante para dialogar con gente joven, sobre todo, porque si no pasa lo que dice Ricardo o mi madre, que estamos ya ante un dilema que es insoluble. Le estás diciendo que toda su vida ha sido tal como Ricardo dice, no solamente desperdiciada, sino que peor que eso incluso. Pero si hablamos de gente que todavía tiene la vida por delante, que puede rehacer, yo creo que es muy importante no olvidar ese punto de partida que fue mi punto de partida. Tenemos que tratarlos como gente que quiere el bien, afirmar esa parte, entender, si tú quieres un mundo mejor de verdad, tú te entregas de verdad, tú eres un idealista, tú eres todo lo que tú quieras, y reconocerlo en serio. No le digan directamente que por eso es tan peligroso como es, pero es que por eso es tan peligroso, justamente. Pero hay que partir de ese reconocimiento, porque si uno no parte de aquí, esa persona que cree en estas ideas, ese militante, es totalmente, no recibe nada. Porque dice, ¿pero de quién está hablando este? Si yo me está diciendo que yo quiero el poder para matar a la gente, o sea, le hablas en un lenguaje ante el cual es impermeable, porque no se siente justamente tratado ni reconocido. Ahora si le empiezas a decir, mira, tú quieres una sociedad, tú quieres ser, yo también lo quise. Veamos qué pasa, y partimos de ese punto de vista. La persona se siente mucho más desarmada. Tiene que seguirte por lo menos unos cuantos pasos. Ahora eso hace también de que yo, que soy un renegado del marxismo, yo que soy un traidor para mis viejos amigos, porque eso es lo que soy. O sea, muchos de mis viejos amigos me ven en la calle y me tienen que pegar. Yo lo sé muy bien, lo entiendo, ¿sí? Lo que dice Ricardo, claro que es así. Entonces, el renegado, el que ha abandonado una fe, una secta de este tipo, lógicamente que es el más peligroso para la secta. Si nadie le puede hacer más daño a una secta de estas que vemos a diario, estas pequeñas sectas que son realmente inofensivas comparadas con estas otras, no es que no lo sean, que aquel que lo vivió, lo sintió, lo conoció por dentro, conoce la armonía interior de esta gente, cómo se construye la creencia que los lleva a todas estas cosas. Y por eso que esos hombres son tan atacados, tan peligrosos para el pensamiento sectario. Los islamistas tienen una solución fundamental. Dicen, nadie puede dejar la religión islámica, porque como es la verdad absoluta y revelada, hay que lo dejan porque es malo. Porque es como los marxistas. Si uno dice un discurso así, el argumento más común, este tiene que ser agente de la CIA, Cato le está pagando no sé cuántos millones o cosas por el estilo, porque no pueden entender de que una persona que ama la libertad, que quiere el progreso y quiere una sociedad mejor, y que lo sigue queriendo y más que nunca,
pueda hacer este recorrido. Tienen que ir a la persona. Y eso yo lo he experimentado miles de veces. O sea, tú empiezas a discutir, no con los jóvenes, donde todavía no tienen la malicia suficiente. Pero los que son un poquito más viejos, inmediatamente van a la persona. ¿Qué intereses defiendes? Pero eso es la primera y última pregunta. ¿Qué intereses defiendes? ¿Quién te paga? Porque no pueden creer que tú, de buena fe, razonando, creyendo en las mismas cosas que un día creíste, pero habiendo aprendido el peligro de creer demasiado en ciertas cosas. En el fondo, les cuento una cosa. Yo tenía un abuelo que era muy religioso. Se vino de España a Chile medio cura, era hermano marista, y se enamoró de una chilena y ya, en fin, pasó al paraíso. A su vida mejor o peor, no sé qué. Y yo era un joven mirista, él murió como yo tenía 18 años, pero conversábamos mucho. Yo le hablaba del comunismo, la sociedad sin dinero, todas estas cosas que no se le ocurre que van a existir. Y mi abuelo me miraba, ya muy viejo, y me decía, no seas soberbio, hijo. Yo no entendía nada de lo que me quería decir. Hasta que después, mucho tiempo después, leyendo la Biblia, yo no soy creyente, pero leo mucho la Biblia, que es un gran libro, y que yo lamento que los cristianos lo lean más incluso. Encuentro una frase ahí cuando le preguntan a Jesús por su reino. Y la respuesta es, mi reino no es de este mundo. Ahí está la cosa. Eso es lo que mi abuelo me quería decir. No te pases de esta raya, fijada en la Biblia, que es una gran sabiduría revelada allí. Dejemos la parte de Dios, entonces cada uno la elija si la quiere. Pero es una gran sabiduría que nos dice una cosa. Puedes querer el paraíso, pero no en esta tierra. Tenlo para ti, cree, espera, cree que cuando te mueres lo que quieras. Pero no cruces la línea que implica creer que lo puedes traer acá. El que lo cruza comete un acto de soberbia según el lenguaje de mi abuelo. Y yo entendí posteriormente que era realmente el creerse pequeños dioses. Jugar a rehacer el ser humano, a rehacer el mundo, a eliminar el mal. Fíjense que la voluntad de todos estos movimientos es la eliminación definitiva del mal, nada menos. Por eso los liberales tenemos que vivir con el mal, domesticarlo, manejar el egoísmo, manejar hasta las malas intenciones. No los políticos argentinos, porque yo soy manejable, no me venía con las cosas. Y cuando a Smith se le ocurre esto de que los mercados hacen de que el egoísmo se transforme en altruismo finalmente, porque esa es la sabiduría a la cual podemos aspirar, no la que nos niega, la que trata de sacar una parte de nosotros, porque todo eso nos lleva a ser genocidas potenciales. Cuando tú no aceptas tu naturaleza humana y nuestra naturaleza humana, cuando quieres borrarle una parte para dejar la parte angelical, entonces estás ya entrando en el camino que un día te va a llevar, si tienes el poder, a tratar a los seres humanos como lo han tratado todas estas dictaduras, tratando de reprimirlos, depurarlos, manejarlos, golpearlos, porque son lo que son, y jamás seremos ángeles. Mañana verán que uno de mis postulados de que ser liberal es no pensar que somos ángeles, que tenemos el bien y el mal y que tenemos que manejar eso, y esa es la civilización. No es la eliminación de una parte del ser humano, nuestros afectos, nuestras magníficas y pésimas cosas también, sino que es cómo nos manejamos. Pero la idea mesiánica, que todas estas ideas son mesiánicas, de la reinvención de todo esto, postulan eso, la eliminación del mal, del cielo y de la tierra. Y ahí, ese pasaje de la Biblia a mí me dije, esta es la frase más importante de toda la Biblia, que nos enseña a no querer demasiado, a limitar esa voluntad extrema, que es la voluntad de crear el cielo aquí en la tierra. Así que bueno, mi abuelo tenía razón, lo entendí como no sé cuántos años después, no puedo dar las gracias, pero él que estará en el cielo, porque he creído en estas cosas, estará a lo mejor escuchando. No creo que sea un liberal, era más franquista que no sé qué, pero bueno, era como era.